El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: El que acepta mis mandamientos y los guarda, ese me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿qué ha sucedido para que te reveles a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: El que me ama guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada en él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que están oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Les he hablado de esto ahora que estoy a su lado, pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que enviará el Padre en mi nombre, será quien lo enseñe todo, y les vaya recordando todo lo que les he dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sabemos por la tradición bíblica que el pecado oscurece la conciencia, distorsiona los juicios que ella puede hacer y las conclusiones que puede hacer una persona cuando no está en la gracia de Dios, es decir, en un cumplimiento, cumpliendo cabalmente los mandamientos del Señor, y tiene esta orientación continua a someterse en obediencia a la voluntad del Señor. Los juicios de esta persona o de estas personas son juicios errados. ¿Por qué te manifiestas a nosotros de esta manera y no al mundo? Porque el mundo no está capacitado, y sencillamente porque el mundo tiene otra orientación, tiene otros criterios y sobre todo el mundo tiene otros deseos diferentes. Al mundo no le interesa cumplir la voluntad de Dios. Al mundo le interesa cumplir sus leyes, porque ya las tiene. Al mundo le interesa ser fieles a sus leyes. Y a todo el que vive para el mundo tiene como fin supremo, como objeto supremo, cumplir las leyes humanas, no las leyes divinas, no las leyes naturales que también son establecidas por Dios, y mucho menos las leyes eclesiásticas. Por eso allí no puede hacer morada el Señor. Solo quien acepta mis mandamientos y quien los guarda, y los va a aceptar quien los busca, porque ve en ellos la posibilidad de la paz, la posibilidad de la liberación total, la posibilidad de llegar a la realización personal y también social. Ve en los mandamientos la posibilidad del establecimiento de la justicia, de la paz, de la solidaridad, de la igualdad y del amor. Este los va a aceptar y los va a buscar y se va a esforzar por cumplirlos. Pero en un mundo donde la resistencia a la ley absoluta del Señor, y en ella la ley natural también, y por derecho las leyes eclesiásticas, en un mundo que tiene esta rebeldía y que tiene esta resistencia incluso dentro de la Iglesia, y ya vemos que lo que sucede en la práctica es real por lo que acaba de suceder en Alemania, o lo que ha estado sucediendo durante estos días, se ha filtrado hasta en la misma Iglesia. La teología pastoral
la teología dogmática, la teología moral, la teología incluso bíblica de algunas de estas corrientes, la interpretación bíblica ya está viciada por una rebeldía que de una manera solapada se ha incubado en la conciencia dañada de muchas personas que no tienen la capacidad de detectar la verdad, que no tienen la capacidad para discernir dónde está la verdad y que no tienen la capacidad de llevar su vida, orientarla hacia Dios. Eso se ha filtrado en la iglesia. Hay que decirlo con mucha serenidad, pero también con mucho dolor e incluso con indignación, como le pasa a Pablo y a Bernabé hoy. ¿Por qué estos hombres de esta ciudad donde fueron a predicar no tuvieron la capacidad de identificar que había sido Dios, el único Dios verdadero, el Dios de la fe judía y ahora el Dios de la fe cristiana, quien había hecho este portento de curar a este hombre que estaba tullido y paralizado con una enfermedad de nacimiento, y atribuyen esta intervención no a Dios del que Pablo y Bernabé están hablando, sino que se lo atribuyen a los dioses paganos? ¿Por qué hoy en la iglesia muchísimos cristianos no estamos teniendo la capacidad de atribuir los triunfos de la bondad a Dios y sobre todo a Jesucristo en la Eucaristía y sobre todo a Jesús que se manifiesta en el corazón inmaculado de la Santísima Virgen María, sino que está esa distorsión de atribuirle intervenciones que son solamente de Dios a la gloria humana, al poder humano, a la pericia humana, a las capacidades intelectuales que a través de la teología, instrumentalizándola, a través de la espiritualidad instrumentalizándola, a través de la iglesia instrumentalizándolo, a través de la Eucaristía instrumentalizándolo y a través de muchas cosas buenas que Dios nos ha manifestado y nos ha revelado, hoy muchos dentro de la iglesia, a través de pericias intelectuales y reflexivas, están recibiendo honores y alabanzas para sí mismos y no para Dios. Están recibiendo honores y alabanzas y los están direccionando a instituciones terrenales, aunque sean espirituales, aunque se digan llamar comunidades de Dios y de la Virgen, se las están atribuyendo a sí mismos las glorias que solamente le pertenecen a Dios. Y por eso Pablo y Bernabé se rasgan las vestiduras y se lanzan al centro y gritan fuertemente indignados que no son ellos, que esto no proviene de su pericia, de su capacidad, sino que esto es de Dios porque es su gloria. Por eso San Pedro tampoco admitió, ni siquiera en su interior, que cuando curó a este tullido en el templo, se le atribuyera a él, o a su esfuerzo, o a su capacidad, la intervención que Dios había tenido en este hombre. De hecho, la iglesia primitiva fue muy celosa, muchísimo, hasta el punto que llegó a un nivel de cuidado y de celo por la gloria de Dios que no admitían ni siquiera en su propio pensamiento ni en el pensamiento de nadie que se le robara la gloria a Dios. ¿Y hoy qué nos está pasando en la iglesia? Nos está pasando en la vida jerárquica, que nos divertimos muchos robándonos la gloria de Dios con dones, talentos, capacidades que Dios nos ha confiado. Y nos estamos convirtiendo en señores absolutos. Y nos estamos convirtiendo en dominadores a través de la virtud de la obediencia que está orientada solamente a la voluntad de Dios para explotar a los pobres fieles, para explotar a la gente sencilla y humilde que está cayendo en la boca y en las fauces de los lobos y de los osos. Y los lobos somos muchos de nosotros consagrados, que nos hemos sabido disfrazar de pastores, que nos hemos sabido disfrazar de guías para explotar a las ovejas, a través de una falsa obediencia
que no contiene la verdad de la voluntad de Dios. Y así hay una manipulación de la pobre gente hoy. Y así hay una manipulación de las pobres ovejas hoy. Tan fácil que es hoy manipular a la gente. Es muy fácil, porque la gente está muy vulnerable. La gente está en unos niveles de miedo y de pánico, que donde primero le ofrezcan alguna seguridad, allí va y se mete. Por la ausencia de una predicación clara y auténtica, y demostrar claramente cuál es el único camino, la única verdad y la única vida, que es Jesucristo. ¿Para qué están manipulando hoy las gracias que Dios ha confiado a muchos? Para hacer proselitismo de instituciones. Y a eso no nos mandó el Señor. Dios no dio carismas en la iglesia, ni a comunidades religiosas, ni a comunidades laicales, para que hicieran proselitismos de sí mismos, de sus grupos, de sus comunidades. Dios no mandó a la iglesia y la hizo una coinonía, una comunidad, para que ella se hiciera proselitismo a sí misma. Eso se llama idolatría. Dios instituyó su iglesia, su cuerpo místico, su pueblo santo, su comunidad santa, para que le hiciera promoción a Jesucristo. Y es más, el mismo Jesús en esta tierra ni siquiera quería atribuirse nada a sí mismo, sino que su único deseo, su única urgencia, lo único que a él lo movía era que apareciera el Padre como principio, y que solamente brillara la gloria del Padre, y que solamente brillara la voluntad del Padre. Maestro bueno, ¿por qué me llamas bueno si uno solo es bueno y es Dios? Porque la gloria de Dios no nos la podemos robar. Y porque muchos católicos, predicadores de movimientos laicales, de comunidades religiosas, están explotando y profanando la gloria de Dios y el santo nombre de Dios. Y hoy con ciertas pericias espirituales y morales, que es lo más grave. Y le van a tener que dar cuentas a Dios sobre a todos aquellos que son más conscientes y se están aprovechando de las almas y las están explotando. Y se están aprovechando de la vulnerabilidad de las libertades solamente para establecer sus caprichos, y están utilizando e instrumentalizando el santo nombre de Dios. Y están utilizando, manipulando y instrumentalizando a la iglesia. Porque la iglesia en estos momentos está frágil y se están aprovechando de ella. Y se están aprovechando de que en estos momentos haya crisis en la vida jerárquica para establecer sus propios caprichos y no la voluntad de Dios. Deberíamos tener más compasión con la iglesia, respetarla y amarla. No explotarla en un momento de tanta vulnerabilidad como se encuentra nuestra madre la iglesia. ¿Cómo es posible que haya gente tan corrompida en su conciencia? ¿Cómo es posible que la soberbia haya llegado a opacar conciencias de corazones que a lo mejor empezaron bien? Y todo lo marcaban muy bien y lo orientaban muy bien, pero a lo mejor se dejaron pervertir por la gloria humana. Porque es que cuando se alimenta la soberbia, oscurece cualquier conciencia. Miren, la iglesia tiene la experiencia dolorosa a lo largo de la historia, cuando muchas veces, en una búsqueda afanosa, por ejemplo, de la pureza y de la castidad de algunos, se iba anidando por allá un demonio de vanidad y de soberbia, y la iglesia, este dicho viene precisamente de un camino, una experiencia muy dolorosa que la iglesia tuvo, sobre todo en siglos pasados, donde se decía que de religiosos y de algunos que tenían apariencia de santos y de puros, se decía puros como ángeles, castos como ángeles y soberbios como demonios. Cuando no concentramos el trabajo de la virtud y de la santidad en la voluntad de Dios, cuando no nos enfocamos desde el corazón en cumplir la voluntad de Dios
y obedecerla en toda su integridad. Hoy se ve como muchos de los que se empeñaban por mostrar un maquillaje de pureza son los que más están devorados por la lujuria, porque la lujuria tiene todavía una legión debajo que la alimenta, y es la soberbia. ¿Y dónde empieza la soberbia a crecer? Cuando nos atribuimos nosotros lo que solamente le pertenece a Dios. Cuando comenzamos a competir por celos y envidias dentro de nosotros mismos, como si los dones fueran nuestros y fueran una creación nuestra y no fueran de Dios para la santidad de la iglesia. Nadie que recibe un don en la iglesia lo recibe para sí mismo, porque los dones no son un lujo y mucho menos expresión de santidad personal. Hay condenados en el infierno que han tenido los dones más grandes, los carismas más grandes. Satanás era un ángel con unas capacidades estupendas dadas por Dios, y sobre todo en el ámbito intelectual, porque era un ángel bastante brillante, inteligente, y no deja de ser inteligente, porque Dios es irrevocable en lo que da, pero se perdió a sí mismo con tanta soberbia intelectual. Porque es que cuando se sabe tanto y se conoce tanto y se tiene tanto poder en el ámbito intelectual, y hay muchos que recibieron ese don de Dios y van directo al infierno si no se arrepienten y si no comenzamos a buscar rápidamente el cumplimiento de los mandamientos de Dios. La única forma para defendernos de la soberbia y de la vanidad hoy son los mandamientos del Señor. Es su voluntad. A los hijos del Fiat en un principio y a las hijas del Fiat se nos pidió hacer voto de humildad. ¿Por qué? Porque para hacer la voluntad de Dios se necesita muchísima humildad. Y es que la obediencia, la castidad, la pobreza y el cumplimiento de los mandamientos requiere un corazón muy dócil y humilde, donde ya hay autosuficiencia, donde hay tanto amor propio, donde hay celos y envidia, donde ya hay competitividad interior, solo con que haya interiormente esto, donde ya estas cosas tengan nido en el corazón, ya hay un peligro inminente para caer en lo peor. Por eso advertía el Papa Francisco y decía que antes de haber llegado a los abusos sexuales, antes de eso, se había abusado primero de una autoridad suprema que Dios nos dio a todos, y fue de la conciencia. Y hay gente que abusa hoy de la conciencia en la iglesia diciendo: Padre, es que tengo buenas intenciones. ¿Y saben cómo llegaron tantos sacerdotes a abusar a los menores? Teniendo buenas intenciones. A punto de buenas intenciones llegaron a eso. Por eso la iglesia nos enseña en el catecismo que es erróneo juzgar los actos solo a partir de las intenciones. Y nos habla de las tres fuentes del acto moral. Y una de las tres que esté dañada corrompe todo el acto. Porque no solamente son las buenas intenciones, como pasó en Colombia, y ahora que uno termina dándose cuenta de más cosas. ¡Qué terrible! Al nivel de degradación que ha llegado la conciencia en tantos católicos y en estos líderes que se dicen ser católicos y están promocionando propuestas políticas, pero con la conciencia corrompida porque ya no es al estilo del Espíritu Santo. ¡Qué terrible! A mí me da pavor, literal pavor, ver cómo se puede corromper la conciencia y ver el cumplimiento de esto que dice el Papa Francisco de una manera tan real. Se abusa de la autoridad de la conciencia, porque ya cada uno califica qué es lo bueno, y si lo bueno es aprobar el aborto, admitirlo y darle el chulito a una ley o una propuesta de ley gubernamental
sobre todo de una presidencia, para el aborto, porque la conciencia corrompida de esta persona le dice que eso está bien, entonces lo hacemos porque tenemos buenas intenciones de salvar todo un país, no importa que mueran los indefensos. A ese grado de corrupción de la conciencia se ha llegado. Y la gente dirá, padre, ¿y por qué repite tanto esto? Porque me parece demasiado grave. Y porque cuando una conciencia está cauterizada, miren lo que le pasó a Pablo y a Bernabé. Dice hoy el texto, y así termina, que a duras penas disuadieron al gentío del que les ofreciera un sacrificio. Pero no pudieron lograr más. Estaban tan cauterizadas estas conciencias idolátricas, estaban tan ciegas y tan viciadas ya en sus juicios, que Pablo y Bernabé, estos grandes, a duras penas, disuadieron al gentío. Y eso que se rasgaron las vestiduras y se pusieron en el centro a gritar. Porque así lo trae San Lucas en los Hechos de los Apóstoles. Es que si yo me callo, me van a pedir cuentas en el cielo. Bueno, el día del juicio. Y yo perdería el respaldo que recibo del Señor. Porque si me avergüenzo de Él, Él se va a avergonzar de mí. Gracias a Dios, por pura bondad el Señor no se ha avergonzado todavía. Y eso, el Señor es nuestra defensa, como lo dice el Salmo 115. Gracias a Dios, no necesitamos embajadores humanos, ni defensores humanos. Y la iglesia comienza a prepararse para un gran día. Va a venir el defensor, el Espíritu Santo, y Él hablará siempre a favor de los que busquen guardar los mandamientos del Señor. Por eso nosotros en estos tiempos tenemos que suplicar mucho la gracia del Espíritu Santo, porque solo el Espíritu Santo puede sacarnos de esta oscuridad. Y esa advertencia del Papa Francisco es muy diciente hoy. Se llegó al abuso de menores porque primero se llegó al abuso de conciencia. Y hoy muchos católicos dentro de la iglesia hay abuso de conciencia. Vayan y busquen esa intervención del Papa Francisco, que fue antes del 2018-17, perdónenme la falta de precisión en la fecha, pero búsquenla, que está donde el Papa habló de esas 3 clases de abuso: el abuso de conciencia, luego habló del abuso de autoridad. ¿Por qué creen que nosotros no podemos obedecer hoy a nadie mientras no nos esté hablando en la verdad y nos esté hablando en la voluntad de Dios? Y eso hay que verificarlo. Toda orden que nos den, así sea en nombre de Dios, tenemos los cristianos el deber y la responsabilidad de discernirla y verificarla a la luz de la palabra del Señor, a la luz de la ley natural y a la luz de las leyes de la iglesia. Es una obligación de todo católico. Uno no se puede tragar las cosas entero por apariencia de santidad, por apariencia de piedad, por apariencia de fervor, por una apariencia de un amor falso a Cristo y a la iglesia. Las cosas que a mí el Señor me ha permitido verificar, y sin pedirle, yo no le he pedido al Señor eso, es tremendo, porque gracias a Dios no tengo que hacer los juicios de oídas y no tengo que hacer los juicios por apariencias. ¿Cómo es tan leal la palabra del Señor cuando dice que no hay nada escondido que no termine descubriéndose? Y no hay nada oculto que termine de manifiesto. Es increíble cómo este tipo de personas hoy Dios las va sacando a la luz y va permitiendo que se vean las intenciones macabras de algunos, porque son macabras. Es tremendo esto que está pasando hoy, pero gracias a Dios tenemos la promesa del Espíritu Santo. El Señor no nos dijo que nos iba a mandar personas humanas, que nos iba a mandar su Espíritu.
Y por eso hoy estamos celebrando esta misa votiva al Espíritu Santo. Porque la promesa de Jesús es que Él nos iba a conducir a la verdad completa. Solo el Espíritu Santo. Gracias a Dios, la verdadera espiritualidad, o si la podemos llamar así, o más bien la piedad mariana, el culto a la Virgen, nos lleva al cenáculo. Esas espiritualidades, piedades marianas, que hoy nos llevan al cenáculo, son peligrosas. Porque ¿qué hizo la Virgen? Llevarse a los apóstoles para que no fueran confundidos. Ella los recogió y se los llevó al cenáculo. Y allí los preparó para que, no para adoctrinarlos, ¿sí? La Virgen no se aprovechó de ellos, que los vio temerosos. Se los llevó al cenáculo y allí los preparó con oración, para que ellos recibieran lo que ella ya había recibido, no para imponer sus criterios. La Virgen, menos mal, ella, nuestra madrecita hermosa, tan fiel al Señor, no manipuló a los apóstoles, y pudo haberlo hecho, pero no, se los llevó al cenáculo y les enseñó qué había que hacer para que ellos recibieran esa certeza en su corazón de lo alto, la certeza que ella ya había recibido. Por eso la Virgen no nos va a llevar a ningún otro lugar más que a la Eucaristía. Es la tarea de la Virgen. Y por eso tenemos que poner tanto cuidado hoy. Tenemos la esperanza en el Señor. Tenemos la esperanza en el corazón inmaculado de la Virgen. Tenemos la esperanza en el Padre del Cielo. Tenemos la esperanza en el Espíritu Santo. Tenemos la esperanza en nuestra amada Iglesia, que a pesar de que está porriada hoy, hay que amarla y respetarla, porque ella tiene autoridad moral para hablarnos. Y no dejarnos engañar de que algunos miembros de este cuerpo místico estén aprovechando la situación. Por eso quien no acepta los mandamientos del Señor y no los guarda, no lo ama. La violación a los mandamientos del Señor en Colombia, sobre todo al 5º y al 6º mandamiento de una manera tan directa, eso manifiesta, si tengan la etiqueta de católicos y cristianos, eso manifiesta a quién están amando. Eso dice a quién aman. Y eso dice claramente quién los está guiando. Porque los mandamientos son inviolables. Y Cristo no violó ninguno. Yo no vine a abolir la ley y los profetas, sino a darle cumplimiento. Al contrario, Cristo vino a quitar tanta casuística, tanta pericia que se había desarrollado supuestamente para vivir mejor los mandamientos. Es que hay que aplicar los principios. Imagínense, alguien me decía, principio del mal menor. ¿Tú no te das cuenta que esto es una herejía? ¿Quién dijo que el mal es un principio? Esto es lo más herético que puede haber. El único principio es Dios y es principio de bien. El mal no es un principio en sí mismo. Es la herejía al nivel más alto. Pero cuando la conciencia está tan ciega, entonces al mal se le considera principio. Imagínense a ese nivel. Y hasta sacerdotes teólogos en estas cosas. Y parece que de los mejores. Pero se le dice al mal que es un principio. Vaya, pregunten en la Congregación de la Doctrina de la Fe, que ha sacado miles de documentos en esta línea para ver si el mal es un principio. Vaya, pregunten en la tradición de la Iglesia a ver si el mal es un principio. Y le citan a uno teólogos. Yo me quedo de verdad asustado. O sea, tiemblo del pánico que me da eso. Que el mal sea un principio. Jesús, manso y humilde de corazón, ahí sí tenemos que decir Jesús, José y María, salvadnos. El único principio es Dios y no hay otro principio. Por eso Pablo se indigna, Bernabé se indigna
porque están defendiendo el monoteísmo. Dios es único como principio. ¿Que estamos mal? Pues ahí está para muestra de un botón. Que hoy el error es muy grande en las conciencias, ahí está para muestra de un botón. Y se acude al juicio de conciencias así para obrar, supuestamente con buena intención. Hermanitos, por favor, y los que escuchan esto, no bastan las buenas intenciones. En las buenas intenciones se filtra Satanás. Y con buenas intenciones Hitler hizo lo que hizo con los judíos, buscando un bien que para él era un bien. Estaba defendiendo el nacionalismo alemán, la identidad alemana. Y se valió de un abuso de conciencia, identificó eso como bien y tuvo buenas intenciones. Y miren todo lo macabro que llegó a hacer. Cosas macabras. El cardenal Joseph Ratzinger tiene unos ensayos precisamente sobre esto. El cardenal San John Henry Newman, precisamente sobre la formación de la conciencia, nos habla de esto. Bueno, y el catecismo de la Iglesia Católica, la Gaudium et Spes, porque es que hay un peligro de que las conciencias estén mal formadas, y una conciencia mal formada es un peligro andante. Y más cuando se viste de piedad. Eso sí que es terrible. Y cuando se utiliza a la Iglesia, y cuando se utiliza el Evangelio, y cuando se utiliza la palabra de Dios. Y si no, miren al demonio. ¿Qué utilizó para tentar a Jesús? Verifíquenlo en ustedes mismos. Vayan a los evangelios para que vean con qué tentó el demonio a Jesús. Utilizando la palabra de Dios. Eso es un sistema hoy, ¿sí? Y así se presenta Satanás. Un sistema ideológico. El Papa Francisco lo advertía, que el peligro en el que estamos hoy, de convertir la doctrina, o sea, la doctrina de la Iglesia en ideología. Satanás lo hizo cuando tentó a Jesús. Así lo hizo. Pero ¿cuál es nuestro auxilio y amparo? Es el Señor. Nuestro Dios está en el cielo y lo que Él quiere lo hace. Lo demás son hechura de manos humanas. Tienen boca, tienen pies, tienen manos, pero no les sirve para nada esa boca y esas manos y esos pies, porque cuando no se camina y se habla la voluntad de Dios y se utilizan las manos para hacer la voluntad de Dios, para nada sirve lo que se hace. Señor, en tu nombre echamos demonios, sanamos gente, predicamos tu palabra, hicimos tantas cosas, no los conozco. Llegaron felices porque habían echado demonios de una misión y les dice el Señor, no se alegren por eso. Pónganse felices de que sus nombres estén inscritos en el cielo. Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para ganar la vida eterna, estar en el cielo? Cumple los mandamientos. Para el Señor es muy sencillo. Por eso no a nosotros, Señor, sino a tu nombre la gloria. Porque el único principio es el Señor. Y el que hace las cosas buenas es el Señor. Y a Él tiene que ser toda la gloria, el reconocimiento y la alabanza. No para líderes, caudillos humanos, partidos políticos, no para grupos, instituciones, ni siquiera para la Iglesia. La Iglesia sabe que toda la gloria es para Dios. Y esta Madre tan buena y tan fiel que ha sido al Señor, siempre nos ha enseñado que la gloria es para el Señor. Lo decía el Papa Francisco antes de ser elegido Papa, que la Iglesia no podía ser autorreferencial. La Iglesia no está para predicarse a sí misma. Y también denunció cómo el encubrimiento de parte de obispos a sacerdotes que habían abusado de menores, muchos de ellos lo hicieron
por cuidar una falsa imagen de santidad. ¿Por qué creen? Lo que hizo el Papa Francisco fue heroico. Fue heroico. ¿Por qué? Porque conservando una falsa imagen de santidad, la Iglesia se sabe desde el Concilio Vaticano II que es santa en su cabeza y en los que ya están en el cielo, pero es pecadora en los que estamos aquí y en camino de purificación. No se asusten, porque en esta tierra todavía a ninguno de nosotros católicos nos han canonizado. Y la Iglesia espera 5 años después de la muerte, comienza un proceso largo y extensivo para canonizar a la gente. Entonces, aquí los que estamos en camino de purificación. No hay por qué idolatrar a nadie. A nosotros no nos están pidiendo el cielo, ni que condenemos a nadie, ni que canonicemos a nadie. Eso no nos toca a nosotros. Somos hermanos en Cristo que estamos en vías de purificación todos. Comunidades canonizadas ya, a las que se les debe rendir culto de adoración, imagínense. Porque es en la única parte donde se puede vivir en gracia, no es que ya no hay donde más vivir en gracia. Porque ya parece que hay ciertos grupos en los únicos que al estilo protestante, donde se puede vivir la conversión. Pues les hablamos a ellos desde el Concilio Vaticano II y desde el magisterio auténtico de la Iglesia, la gran comunidad donde Dios derrama su gracia, es nuestra madre la Iglesia. Y por estar ahí adentro debemos hacer lo que sea y perder lo que sea también. Pero que nada nos quite la comunión con la Iglesia. Pidámosle al Señor esa gracia, porque la gente está muy expuesta hoy, demasiado expuesta, pobres almas, confundidas, angustiadas, pobres almas, pero tenemos la salida que es el Señor. Qué belleza saber que todos los días tenemos la oportunidad de la Eucaristía y que aquí se nos manifiesta el camino, la verdad y la vida. Qué alegría y qué paz tan grande saber, como le dice el Señor a Felipe: hace tanto tiempo que estoy con ustedes y no me has visto, Felipe. Quien me ve a mí, ve al Padre. Estaba yo en una Eucaristía y les decía esto en homilía, les decía: pidan ahorita en la consagración a Jesús, díganle: Jesús, muéstranos al Padre y eso nos basta. Muéstralo. Y varias personas, sin preguntarle, se me acercaron algunas: Padre, una me dijo: Padre, yo no quería que usted bajara a Jesús. Yo sentía una cosa tan grande en mi corazón que me quería quedar ahí. Se puso a decirle a Jesús: Jesús, muéstrame al Padre y eso me basta. Y ahí se lo estaba mostrando Jesús. Otro le dijo: Jesús, en esta Eucaristía yo quiero ver tu amor, tu manifestación. Y me dijo: Padre, lo vi como nunca. Qué gozo, qué alegría tan grande, qué esperanza tan grande que nosotros lo tengamos a Él. Y que lo tengamos con nosotros. Y Él es el que nos dice, a quien le dijo Felipe: muéstranos al Padre y eso nos basta. Y es el que le dijo a Tomás: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Y aquí está el mismo que curó enfermos. Aquí está el mismo que sanó conciencias. Aquí está el mismo que al demonio ni siquiera se ponía a hablar con él, porque no tenía necesidad. Le decía: vete, y se tenía que ir de una. A Cristo Satanás ni siquiera le refuta ni media, ¿sí? Le dice: mándame a esos puercos. Bueno, allá lo manda, ¿sí? Es que es el Señor. Es Jesús.
Es nuestra esperanza, nuestra luz, nuestra alegría, nuestro consuelo. Y por eso lo predicaba San Pedro: no hay otro nombre dado a los hombres. Nadie, eso no lo compartió el Padre con nadie, por el cual obtengamos la salvación. Es Jesús el Señor. Y por eso la Virgen en Caná de Galilea le dice a los sirvientes: vayan donde Él. No es a mí, vayan donde Él. Y hagan lo que Él les diga, porque la verdadera piedad mariana dirige las almas a Jesús. Y porque Jesús también nos lo dijo, que nadie iba a venir a Él si el Padre no lo enviaba. Y el Padre donde primero nos envía es donde su Hijo. Y su Hijo está en la Eucaristía, está en el sagrario. Y por eso nosotros tenemos que estar felices en este tiempo, gozosos de tener al Señor. No por mérito, por pura bondad y misericordia. Pobres de aquellas almas que ya no le encuentran sabor al corazón con la Eucaristía. Pobres de aquellas personas que van a la misa y son como muertas en vida. Pobrecitas, porque se les murió la fe y no pueden ver al Señor y están incapacitadas para ver al Señor. Pobres de aquellas almas que por andar idolatrando y por andar perdidas, bebiendo de fuentes que están agrietadas, pobres de aquellas almas, ya no sienten que les arde el corazón en la Eucaristía, ya no sienten que les vibra el corazón en el sagrario. Pobres almas, pobres católicos, pobres sacerdotes que no sienten que les vibra el corazón cada que suben al altar, cada que vienen al sagrario, si es que buscan a Jesús en el sagrario. Pobres de aquellos religiosos y religiosas que el sagrario y la Eucaristía ya no los emociona. Pobres de aquellos laicos, pobrecitos, de aquellos que no sienten que el corazón les arde de emoción como a los discípulos de Emaús y le dicen a la Eucaristía: quédate con nosotros, Señor. Manen nobiscum Domine. Quédate con nosotros, Señor, porque atardece y la noche va llegando. ¿Y cómo no vamos a pedirle a la Eucaristía que se quede con nosotros cuando llega la noche? Si la Eucaristía es la luz, es el sol y es la luz divina, el amor mismo de Dios. ¿Cómo no suplicarle constantemente al Señor que se quede con nosotros? Y dice que entró para quedarse con ellos. Pobres de aquellas ovejas que andan ya comiendo vidrios, ya no beben agua, comen tierra. Pobres de aquellas ovejas que ya no están comiendo los manjares exquisitos, sino que se están tragando el polvo y la tierra, que les están dando en medio de su sed y de su hambre. Pobres de aquellos laicos que se dejan engañar tan fácilmente. Pobres almas que no están encontrando en la Eucaristía la verdadera fuente de la vida, la salvación en estos tiempos de tanto bueno, se me enredó la lengua, de tanta oscuridad. Pobres. Qué pesar de aquellas almas y qué pesar de aquellos evangelizadores que ya no encuentran en la Eucaristía un motivo para predicar y para anunciar. Pobres de aquellos predicadores que andan anunciando por ahí cosas huecas, vacías, aunque les ponen el nombre de Jesús, pero no están anunciando a Jesús, porque no están llevando la gente a la Eucaristía. Qué pesar de esos predicadores, que ni siquiera para ellos, porque ahí se nota qué significa para ellos la Eucaristía, qué significa para ellos el Señor. Pobres, pobrecitos, cuando les da miedo proponerle a las almas que vengan a la única fuente de vida, que no se agota, al pozo que da agua fresca y calma la sed, que es la Eucaristía. Pobres de aquellos que en su predicación y en su anuncio ya no anuncian a Jesús como si lo hacían Pablo y Bernabé. Porque ¿qué le están dando a las almas? ¿Qué le están entregando a las almas? Pobres.
pobres de aquellos padres de familia que ya no encuentran en la Eucaristía la fuente del amor para ellos como esposos y para ellos con sus hijos. ¡Qué pesar! Pobres almas. Hay que tener mucha compasión, pero muchísima de estas pobres almas. ¡Qué tormento una vida así! ¡Qué infierno! La vida sin la conciencia eucarística. ¡Qué infierno! Eso no es purgatorio, eso es infierno. Que la Eucaristía ya no le diga nada a mi corazón, ya no produzca nada en mi alma y en mi corazón, eso sí que es un verdadero infierno. Oremos, supliquemos también por tantos hermanos que andan buscando pegados de instrumentos, de mensajeros por ahí, que no son ni siquiera de Dios, y que andan buscando profecías y pegados de profecías, y no saben que el diablo los está engañando a más de uno. Pobres almas, pobres almas. Con razón la Virgen le enseña a los pastorcitos en Fátima que hay que orar por estos pobres y reparar. Pobres almas. Y no es que nosotros no seamos pobres, somos los más, pero los más dichosos también. Porque en medio de nuestra pobreza y necesidad, Cristo se nos ha manifestado y se nos está ofreciendo gratuitamente sin merecerlo, y hay que aprovechar ese regalo, este tesoro que el cielo nos da sin merecerlo, el regalo de Jesús Eucaristía. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.